Hermanos, el sencillo mensaje que Dios tiene para nuestras vidas se encuentra en el libro del profeta Ezequiel, capítulo 9. Son pocos versículos, pero el sermón se llama Una respuesta divina ante las acciones impías. ¿Sí? Y vamos a leer Ezequiel capítulo 9. Ya no lo escribí aquí. Dice ahí, hermanos, la palabra de Dios. Solo voy a leer el versículo 1 y vamos a ir viendo los versículos. Y clamó en mis oídos con gran voz diciendo: los visitadores de la ciudad han llegado y cada uno trae en su mano su instrumento para destruir. Pueden sentarse, hermanos. Bueno, esta es una respuesta divina ante las acciones impías. Hermanos, tenemos un Dios misericordioso. Amén. Hoy, a través de este profeta Ezequiel, hemos estado aprendiendo que Dios es un Dios misericordioso. Hoy podemos clamar a su misericordia, hoy podemos orar, hoy podemos gritarle a su nombre. Hoy el impío puede venir y decirle: perdóname mis pecados, y el Señor está presto. ¿No esto es increíble, hermanos? Que miren qué tan sencillo es. Que Dios dice: si tú vienes y pides perdón, te perdono. Estás limpio de pecado. Y no solamente te perdono, sino que pongo mi gracia sobre ti y te doy salvación para que tengas vida eterna. Y te voy a dejar entrar en mi mansión, en mi casa, en mis moradas celestiales, donde solo dejo que habiten mi presencia santa y los que yo vaya a redimir. Solamente tenemos que venir a pedir perdón. Y la misericordia de Dios, hermanos, es como un botón que nada más lo toca uno y se activa el perdón del Señor. Y esto, hermanos, a través de la gracia del Señor Jesucristo. Dios es bueno, Dios es perdonador, para siempre su misericordia. Pero, hermanos, esa misericordia, la misericordia de Dios es para siempre, ¿verdad? Su amor es eterno, su amor es, hermanos, pero para los que le temen. Pero, ¿qué pasa con la misericordia de Dios para el impío? Y esa es la pregunta que vamos a contestar. ¿Cómo responde Dios ante las acciones de la humanidad? Ante la forma de vida de la humanidad. ¿Cómo va a responder Dios? ¿Cuál es la respuesta? Y quiero que veamos en este capítulo 9, hermanos, brevemente, 3 formas como Dios responde cuando ve la forma de vida de la humanidad. Primero, hermanos, Dios responde salvando a sus escogidos. Porque hoy la humanidad vive cada quien como quiere. Y gracias a Dios por su iglesia, que es la luz del mundo. ¿Sí? No me refiero a la denominación, me refiero a realmente la iglesia del Señor Jesucristo es una luz que alumbra en el mundo. Y esta frase nos debe de tener pensando, decir, bueno, si el mundo necesita una luz, ¿qué tan oscuro estará el mundo? ¿Qué tan en tinieblas estará? Y esa luz, hermanos, se refiere al conocimiento, ¿verdad?, de la palabra de Dios. Usted no se da cuenta qué tan viejito ya se ha hecho hasta que se ve en un espejo. Hasta que veo una fotografía. La otra vez apenas me mandaron una foto mía donde yo tenía mi cabello chino, hermanos. Y qué Michael, ni qué Michael, hermano. No, hermano, dije, ese no era yo. Digo, ay, Señor Jesucristo. Hermanos, la luz del Señor está para que nosotros veamos qué tan en tinieblas está el mundo. Pero primero lo que va a hacer Dios, su primera respuesta es salvando a sus escogidos.
Porque el mundo, hermanos, está viviendo a niveles degradantes, como ya lo hemos estado aplicando a través del profeta Ezequiel, que recordamos que este profeta le habló al pueblo de Judá cuando ya estaban en el exilio. ¿Sí? Estaban ya cautivos, un pueblo cautivo en Babilonia, pero todavía faltaba que Jerusalén fuera totalmente devastada. Entonces este es el mensaje del profeta Ezequiel al pueblo de Judá, que ya tiene a sus enemigos rodeándolo, y ahora viene todavía más devastación. Pero primero el Señor, a manera, hermanos, de símbolos y de pláticas que tiene con Ezequiel, en esta ocasión dice Ezequiel que oyó en una voz un clamor. Esto habla, hermanos, de llamar en voz alta. Es Dios hablándole en voz alta al profeta Ezequiel, en los oídos del profeta, con grande voz. Es la voz de Dios. Recuerden que esa voz, hermanos, aún el mar se abre cuando Dios habla. Aún los montes se estremecen cuando Dios habla. Entonces, cuando Dios habla, todo el mundo, hermanos, pone atención. No puede ser que Dios hable y nadie ponga atención. Simplemente cae un trueno y todos dicen, "Oh my God", ¿verdad? Eso es solamente un silbido, hermanos, ahí pequeño. Pero cuando se escucha la voz de Dios, dice Ezequiel que él escuchó esta voz, y luego dice que los visitadores de la ciudad han llegado. Este es el mensaje. Los visitadores de la ciudad han llegado y cada uno trae en su mano su instrumento para destruir. Primero, hermanos, el Señor va a salvar a sus escogidos. Esos visitadores, en hebreo, es los verdugos de la ciudad. Los verdugos. Usted sabe que es un verdugo, aquel que ejecuta el juicio, ¿cierto? Cuando a alguien lo sentenciaban a muerte, el que lo mataba se le llama el verdugo. ¿Sí? Cuando los colgaban en el tiempo antiguo, los que ejecutaban el acto son los verdugos. ¿Sí? En el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, los que crucificaban, ellos eran los verdugos. Bueno, ahora esos verdugos, el Señor está hablando que de la ciudad han venido y traen su instrumento para destruir, quiere decir sus armas de destrucción. Y ese clamor, hermanos, es una trompeta, como dijo San Juan en Apocalipsis, que cuando oyó esta voz del Señor, dice que era una voz como de trompeta. O sea, cuando Dios habla, ¿usted ha oído una trompeta? ¿Cómo se oye? ¿Sí? Si su hijo le gustaría tocar la trompeta y se pone a practicar en su casa, usted saldría corriendo de ahí. Usted le decía, vete a tocar en otro lugar, porque es un ruido muy fuerte. La trompeta no se puede tocar así despacito. Se oye. Usted nomás le sopla y se oye. Esa es la voz, hermanos, de Dios, una voz que se oye. Por eso la palabra de Dios, hermanos, cuando habla, no podemos suavizarla. No podemos decir, bueno, esto está muy duro, mejor me lo brinco. No, porque es una voz de trompeta. Y Juan, cuando escuchó esa voz, lo que dijo esa voz, dijo, yo soy el alfa, el omega, el primero y el último. Y escribe en un libro y envíalo a las iglesias. Ese es el mensaje de Dios, el propósito, hermanos, que este mensaje es para la iglesia. Amén. Bueno, y dice el versículo 2, y he aquí que 6 varones venían del camino de la puerta de arriba que está vuelta al aquilón, y cada uno traía en su mano, otra vez dice, su instrumento, quiere decir su arma para destruir. O sea, lo que se le avecinaba a Judá era destrucción. Y es lo mismo, hermanos, que el Señor está hablando para la humanidad. El día de hoy, el mundo, para ser destruido. Y entre ellos, entre esos 6 varones, había uno
estaba vestido de lienzos, el cual traía en su cintura, vean lo que ve Ezequiel, una escribanía de escribano. Todos saben qué es una escribanía de escribano, ¿verdad? No, yo les voy a decir qué es. ¿Se imaginan? Traía, hermanos, un tintero para sellar. Era como un tipo secretario, para dar un informe. Uno de esos 6 varones. Pero estos 6 varones, hermanos, eran ángeles. Eran ángeles. Era el ejército de Dios, hermanos. Los que estaban encabezando el ejército de Dios. Y ese varón uno de ellos venía vestido de lino. Quiere decir que viene directamente de los lugares celestiales con toda la autoridad de Dios para ejecutar este juicio. Y cuando llegaron, que tenía el vestido de lino, que tenía ese tintero como para sellar, ¿verdad? Yo ya quedé sellado con mi pluma, tengo aquí una mancha negra. Bueno, su labor era sellar, era marcar a ciertos individuos, era poner un sello, hermanos, ese escribano, y se paró junto al altar de bronce. Ese sello, hermanos, que iba a poner, bueno, la Biblia tiene un sello muy especial para sus escogidos. Primeramente, hermanos, sus nombres, recuerden que están escritos en el libro de la vida. Por eso Juan escribió prácticamente un paralelo con Ezequiel: el que venciere, el Hijo, será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre de donde está escrito, del libro de la vida. Ahí está escrito el nombre de los que vencen, de los que van a estar vestidos de vestiduras blancas. Bendito sea el Señor. Y va a confesar su nombre delante de mí y de mi Padre y delante de sus ángeles. Cuando el Señor, hermanos, estaba mostrando a Juan su revelación, dice que cuando llegó la bestia, ese falso profeta que va a hacer grandes milagros, los moradores de la tierra, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero, desde la fundación del mundo, dice que se van a maravillar viendo a la bestia. Entonces quiere decir que todas esas personas que se dejen sellar y que adoren a la bestia, quiere decir que sus nombres no están escritos. Pero si sus nombres están escritos de aquellos hermanos que queden en la tribulación, no, hermanos, adorarán a la bestia. Y al final de los tiempos dice la palabra de Dios que el que no fue hallado escrito en el libro de la vida fue lanzado en el lago de fuego, según Apocalipsis 20:15. Ese es un sello tan importante, hermanos, que ese sello se dio antes de la fundación del mundo, ¿sí? Por eso mucha gente, cuando se le predica, no acepta la palabra de Dios nunca y muere en sus pecados. ¿Por qué? Porque su nombre no está escrito en el libro de la vida. Pero si su nombre está escrito en el libro de la vida, téngalo por seguro de que va a venir al arrepentimiento. Y esta es palabra de Dios. Dice, no entrará, cuando viene la ciudad, la nueva Jerusalén, dice, ahí en esa ciudad no entrará ninguna cosa sucia, o que hace abominación, o que hace mentira, sino solamente van a entrar los que están escritos en el libro de la vida del Cordero. Así que vemos, hermanos, a estos 6 varones, y uno de ellos trae un sello, trae un tintero para marcar, y se para en el altar de bronce. ¿Qué es este altar de bronce? Es donde se ofrecen los holocaustos. Es el lugar del tabernáculo donde se ofrecen los holocaustos. Ahí dice la palabra de Dios que Salomón en una ocasión ofreció 1000 holocaustos. Ahí se paró porque Israel
o más específicamente el pueblo de Judá, estaban practicando la idolatría, hermano. Ahí se pararon, ahí donde deberían estar adorando a Dios. Por eso, hermanos, nosotros debemos seguir adorando a Dios. Por eso nosotros, nuestros labios deben seguir dándole la gloria al Señor Jesucristo. Como decíamos en la mañana, ¿verdad? Aleluya. Porque por la eternidad se va a oír esa gloria, esa adoración, hermano. Una muchedumbre que no se puede ni contar, y el sonido es como de muchas aguas. Y cuando dicen aleluya, ¿cómo se oye, hermanos? ¿Cómo? Aleluya, ¿verdad? Alabamos a Dios, ¿verdad? Aleluya. Los jóvenes cantaban aleluya. Y nosotros hoy también podemos decir aleluya. Porque el Señor, hermanos, está salvando a su pueblo. Dice que la gloria de Dios, esto es triste, versículo 3. La gloria de Dios, del Dios de Israel, esa gloria, esa protección, esa presencia hermosa, hermanos, que está, dice que se alzó de sobre el querubín, sobre el cual había estado, al umbral de la casa, a la salida del patio, del templo. Quiere decir que la gloria de Dios se fue de Judá, se apartó del templo, porque esa gloria que estaba en el querubín, ese querubín, hermanos, fue el que labró Moisés, que le mandó Dios cuando construyó el tabernáculo, cuando construyó el arca del testimonio. Dice que construyó el arca y luego puso el propiciatorio, que era una tapadera de oro, pero labró dos querubines de oro de una sola pieza. Ese propiciatorio era el que cubría, hermanos, los pecados. Eso significa. Y ahora la presencia de Dios estaba en ese querubín, en esos querubines. Ahí dice el Señor, de ahí te voy a hablar, Moisés, ahí voy a habitar. Tú vas a poder entrar acá en el lugar santísimo y vas a poder oír mi voz desde el querubín. Pero ahora, acá, hermanos, años después, cuando el pueblo se volvió a la idolatría, dice que la gloria del Dios de Israel se alzó de sobre el querubín. Quiere decir que se fue, se apartó. Qué triste es, ¿no, hermanos? Cuando la presencia de Dios se va de una persona, o se va de una iglesia, o se va de una nación. ¿Ustedes creen, hermanos, que esta nación Dios le agrada? Su ética que están mostrando, el gobierno. Oh, sí, maten a los niños, vamos a asesinarlos, vamos a apoyar el aborto. Vamos a apoyar, cada quien tiene derecho a casarse como quieran. Esa ética, hermano, lo único que va a traer sobre esta nación y sobre todos los que la sigan, la va a traer a la calamidad. Si lo hizo acá con su pueblo, lo va a hacer con cualquier persona, iglesia, movimiento o nación que no siga la presencia de Dios. Y luego, hermanos, le dijo en el versículo 3, dice, le llamó Jehová al varón vestido de lienzos que tenía en su cintura la escribanía del escribano, quiere decir ese sello. Le dijo Jehová, esta es palabra de Dios otra vez, y díjole Jehová, pasa por en medio de la ciudad, atraviesa por esa ciudad, por toda Jerusalén, vean lo que está diciendo, por medio de Jerusalén, y pon una señal en la frente de los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de la ciudad. Marca a los que no están de acuerdo. Pasa por ese en medio de la ciudad, y a los que vean clamando, y a los que veas llorando, y a los que veas que se están lamentando por el pecado de Jerusalén, márcalos, porque a ellos los voy a salvar.
porque a ellos no los voy a entregar a la muerte, porque ellos van a tener mi protección, porque ellos van a ser mi pueblo, ellos van a ser el remanente, ellos van a regresar aquí a Jerusalén, a reconstruir la ciudad para que me adoren y me bendigan. Esa era la misión, hermanos. No quieres ser tú de aquellos sellados, marcados, para que el Señor nos proteja en medio de este mundo pecador. Dijo el apóstol Pablo, Dios nos ha sellado y nos ha dado la prenda del Espíritu en nuestros corazones. Y le manda a la iglesia de Éfeso, le dijo, no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual estáis sellados para el día de la redención. Y luego le dijo a Timoteo, pero el fundamento de Dios está firme, Timoteo. Teniendo este sello, conoce el Señor a los que son suyos. Por tanto, apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo, amados hermanos. Así que ese ángel, hermanos, el ángel de Dios, pasó por la ciudad y veía a la gente llorando. Veía a los judíos clamando. A uno los veía ahí en su idolatría, a ese no lo marcaba. A otro lo veía clamando a Dios, orando, a ese lo marcaba. A otro lo veía llorando por Jerusalén, a ese lo marcaba. Al otro lo veía fornicando, a él no lo marcaba. Al otro lo veía inclinándose a los Baales, a ese no lo marcaba. Hermanos, cuando el Señor venga, que el Señor te encuentre clamando a su nombre. Bendito sea el Señor. ¿Qué es lo que hace el Señor, hermanos? En respuesta, ¿cómo responde el Señor a la vida de este mundo? Primero, salva a sus escogidos y después destruye a los impíos. Vean el versículo 5. Después de marcar, hermanos, a los que estaban clamando, dice, y a los otros, esto es, a los que no hacen nada, le dijo a sus oídos, pasad por la ciudad en pos de él. Y vean lo que hace el ángel. Y herid, no perdone vuestro ojo. Por eso son verdugos, por eso traen sus instrumentos, sus armas de destrucción. No perdone vuestro ojo, ni tengáis misericordia. La misericordia de Dios es para siempre a los que le temen. Pero un día, hermanos, a los que se burlan, a los que se mofan, a los que no ponen atención, a los que no creen en la palabra de Dios, el Señor le dijo, a los otros pasa, hasta ni parece Dios, ¿verdad? No habíamos escuchado mucho de este Dios. ¿Cuál es el mismo de la Biblia? Pasa por la ciudad y hiere. No perdone vuestro ojo, ni tengas misericordia. Vean el versículo 6. Mata viejos, mata mozos, mata vírgenes, niños y mujeres, hasta que no quede ninguno. Esto nos trae arrepentimiento, hermanos. Amén. Esto nos trae temor de Dios. Dios sí responde, hermanos, a la manera de vida de este mundo. Mejor adoremos a Dios, hermanos. Mejor sirvan a Dios. Sírvele hoy. Escucha, sírvele a Dios. ¿Sí? Acércate al Señor. Porque el Señor va a arrasar con todo. Todo, no es un juego, no es que nomás hay un texto o dos o que lo leí en una revista o lo vi en una película. No, esta es la palabra de Dios. Pero le dijo Dios esto, miren. Dice, pero habéis de comenzar desde mi santuario. A esos cristianitos hipócritas, a esos pastores falsos, a esos falsos maestros, con eso se empieza, con la religión falsa. Por eso decimos, ¿de qué caso tiene
ponerse un saco y una corbata y venir y cantar y levantar las manos si no soy real. Si eso es real, gloria a Cristo. Si mi aleluya es real, bendito sea Dios. Así que comenzaron, pues, desde los varones ancianos que estaban delante del templo. Quiere decir que los primeros en morir fueron los líderes de los judíos, ellos. Y así, hermanos, va a ser cuando venga el Señor. Y le dijo: contaminad la casa y henchid los atrios de muertos y salid. Y salieron estos 6 varones e hirieron en la ciudad. Bendito sea Dios, hermano. Solamente quiero que oigan parte de lo que va a pasar, que narra en Apocalipsis. Cuando el 5º ángel tocó la trompeta en Apocalipsis 9, dice que el sol se va a oscurecer y el aire se va a oscurecer por el humo de un pozo del abismo que se va a abrir, de donde salen langostas sobre la tierra y van a herir a los hombres de la manera que un escorpión hiere a un hombre. Y lo va a hacer durante 5 meses, como los escorpiones hieren al hombre. Y dice que van buscando la muerte y no la hallan, y los hombres van a desear morir y la muerte huirá de ellos. Esto es parte de lo que va a pasar, hermanos, a los que se queden en esta tierra. El castigo para todos los de Jerusalén, hermanos, comienza desde el santuario de Dios. Y por último, hermanos, no solamente Dios salva a sus escogidos y destruye, hermanos, a los impíos, sino que también la respuesta de Dios es mediante que ya no va a haber clamor. Él ya no va a escuchar el clamor. Porque ahí la gente va a querer pedir perdón a Dios. ¿Se dan cuenta? Si de todos modos vas a pedir perdón a Dios, y otra vez digo, no vas tú, sino la gente que se quede, ¿por qué no lo hacen ahora? Van a pedir perdón y Dios no los va a escuchar. Dice el versículo 8 que cuando Ezequiel escuchó estas palabras y vio todo esto, dijo que él mismo se postró sobre su rostro y clamó a Dios y le dijo: Señor Jehová, has destruido todo el resto de Israel derramando tu furor sobre Jerusalén. Y la respuesta de Dios, dijo Ezequiel, es que la maldad de la casa de Israel y de Judá es grande sobremanera. ¿Ustedes creen, hermanos, que la maldad del hombre es grande hoy? Es grande, hermanos. Tristemente, yo creo que cada generación que sale sigue habiendo cristianos, gracias a Dios, pero los que no son cristianos son más malos que el día de nosotros. Fíjense, yo quiero culminar con algo así, miren. Se va a oír un poco inmoral, pero nada más quiero que lo vean. ¿Usted se atrevería a salir en ropa interior a la calle? ¿O que sus hijas salieran a la calle en ropa interior? No, ¿verdad? Bueno, pero la sociedad se ha vuelto tan corrupta, y también en las iglesias, por esto. Porque no quiero que vean a mi hija o a mi esposa, o etcétera, sobre un pavimento en la ciudad en ropa interior. Pero si está sobre arena, sí la pueden ver. ¿Se dan cuenta? Si están sobre arena enfrente del mar, no hay problema. Ahí sí ponte ropa interior. ¿Ya entendieron? ¿Sí? Quiere decir, hermanos, hoy en día la vergüenza se ha perdido. Y hay que tener cuidado, porque la iglesia misma puede entrar en eso. Entonces, por eso dice aquí la Biblia, es que la maldad es grande. Fíjense, es Dios viendo que la maldad es grande en la tierra. Pues la tierra está, vean, llena de sangres.
Y la ciudad está llena de perversidad. A ver, llene un vaso con agua. Ya lo llenó. Ahora échale jugo de naranja. ¿Cabe? Ya está lleno. Pues la Biblia dice que la tierra está llena de perversidad. Imaginen eso, hermano. Porque han dicho, oh, Dios no nos ve. Esto ya lo vimos en el capítulo 8. Versículo 10 dice, así pues yo, este es Dios, así pues yo, mi ojo no perdonará, ni tendré misericordia. El camino de ellos tornaré sobre su cabeza. Yo no perdonaré. Dios, hermanos, va a salvar a sus escogidos, va a destruir a los malos, y cuando los malos estén clamando, Dios no va a perdonar. Pero hoy sí perdona. Hoy la sangre de Cristo perdona pecado. El Señor Jesucristo murió por nosotros y nos da perdón y redención de todos nuestros pecados. ¿Quiénes son, hermanos, cuántos estamos sellados con ese sello de Dios? ¿Cuántos somos fieles a la palabra de Dios? Le damos gracias a Dios, hermanos, por Jesucristo. Y vean, hermanos, la fidelidad de un siervo de Dios. Vean lo que el ángel proclama al final en el versículo 11. Y aquí el varón vestido de lienzos, el que selló, hermanos, a los salvos y destruyó a los impíos, le dijo, hecho conforme a todo lo que me mandaste. Como fue palabra de Dios, el ángel no tuvo que otra decir, bueno, a ti te voy a dar oportunidad. Échale ganas, brother. Síguele echando ganas, ¿no? Dios le dijo, sella al que clama, y al que no clama, al que veas que no le importe, destrúyelo. Y el ángel dijo, he hecho conforme a todo lo que me dijiste. Hermanos, esto le pasó al pueblo de Judá, y esto le va a pasar al mundo. Le damos gracias a Dios por Cristo, hermanos, que Él nos ha dado redención. Ahora se dan cuenta de lo grandioso que es que éramos pecadores y Cristo murió por nosotros y hemos sido salvos gracias a su bendita misericordia, hermanos. Que el Señor nos siga ayudando, que el Señor, hermanos, siga trayendo ese arrepentimiento a nuestras vidas y a todos y cada uno, hermanos, de los que están perdidos. Que el Señor, hermanos, nos ayude. Que la gracia y la paz de Dios sea con todos ustedes. Dios les bendiga.